Vamos a entrar a hablar de Él, a conocerle más a fondo. Muchos dirán que Jesucristo es un hombre admirable, que es un profeta más de los que han existido en la historia de Israel. Quizás es el más importante de todos los profetas. Que es un revolucionario social, nos dirían algunos sobre Jesucristo, que es uno más entre los fundadores de religión que ha existido en la humanidad. Han existido Mahoma, Buda, Confucio, pero Jesucristo sería uno más entre los fundadores de religión. Pero nosotros vamos a adentrarnos un poco más a conocer a Jesucristo. Vamos a escucharle, vamos a preguntarle qué explica y qué habla de sí mismo, qué ha hecho por nosotros y por el mundo. Y lo primero que nos damos cuenta es que Jesucristo, cuando habla, fundamentalmente centra toda su predicación sobre el amor de su Padre y sobre la salvación. Nos habla Jesús que el amor de Dios es un amor que escandaliza, porque podríamos decir que Dios nos ama por encima de nuestros propios méritos. En el Evangelio, en San Juan, en su primera carta, nos dice: el amor está no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero. Y por eso cristiano es aquel que puede gozar del amor de Dios. Se siente abrumado por un amor que no se merece. Puede hacer que tengamos pecados, pero si realmente confesamos nuestros pecados ante Cristo Dios, le damos la oportunidad de perdonarnos de tal manera que Dios, cuando nos perdona en el sacramento de la penitencia, no solamente perdona, sino que también olvida. No solamente olvida, sino que arranca nuestro propio pecado y nos devuelve la blancura que teníamos antes de pecar. Dios perdona con su amor creador y nos da un amor absolutamente gratuito, con un amor de Padre. Y por eso creer en este Padre, que es el que nos habla Cristo, es gozar de Dios, disfrutar de Dios, y de Dios solamente disfrutan los sencillos, los humildes, los que se dejan amar entrañablemente por Él y viven sorprendidos día a día, minuto a minuto. Y entonces la mayor grandeza que puede tener el hombre es que interesa a Dios. Pero preguntémonos ahora por el mismo Jesucristo. Ahora bien, nos meteremos en los evangelios. Nos daremos cuenta de que Jesucristo rompe por completo todos los esquemas previos que pudieran tener. No es un profeta más. Jamás Jesucristo habla como los profetas. No tiene el estilo de los profetas. Un profeta, cuando se presenta, dice esta frase: así habla Yahvé, mensaje que he recibido de Dios. Jesucristo ni una sola vez emplea esa fórmula, así habla Yahvé, sino esta otra: en verdad yo os digo. Enseña con autoridad propia, con una autoridad única, de tal manera que la gente que oye enseñar dice: este sí que enseña con autoridad, y no como los escribas. Lo mismo cuando hace los milagros. Por ejemplo, Eliseo y Elías los hacen en el nombre de Yahvé. También hicieron milagros. Pero Jesucristo nunca hace un milagro diciendo en el nombre de Yahvé. Dice así: yo te lo mando otra vez, lleno de autoridad increíblemente única, que transparenta indudablemente, digamos, toda la autoridad divina. Pero si lo comparamos con otros, si nos vamos al Islam, Mahoma no es el centro del Islam. Mahoma no se presenta como clave de la salvación. Buda, en cambio, un hombre que llevó en base de una serie de ejercicios, luego dijo a los: vosotros podéis llegar a la misma perfección que yo. Pero él no se coloca como dentro de la religión. Y viene Jesucristo y se coloca como centro de la religión. Se coloca como clave de la salvación. En frases cortas, breves, que nos han llegado, tal como las pronunció Cristo: aquel que ame más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Y al que me confiese a mí delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue a mí, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
serás aborrecidos por causa de mi nombre, y el que persevere hasta el final será salvo. Bienaventurado aquel que no se escandalice, porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Jesucristo se coloca a sí mismo como centro de la religión y pide para su propia persona la misma fe que Yahvé en el Antiguo Testamento. La salvación depende de que lo confesemos a Él o lo neguemos. Al que me confiese a mí delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y al que me niegue a mí, yo lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Al que cree en el nombre de Jesucristo, por lo tanto, pide para sí mismo la misma fe que Dios en el Antiguo Testamento. Jesucristo cuando decía, ¿ves este templo? Yo lo voy a destruir y en 3 días lo reconstruiré. Y añade San Juan, se refería a su cuerpo resucitado, que como sabemos está presente en la Eucaristía. ¿Qué quiso decir Jesucristo con esto? Que el templo de Dios es la morada de Dios entre los hombres. Jesucristo ciertamente está diciendo de sí mismo que es el templo de Dios, que no hay otro templo que su propia persona. En el Evangelio de San Juan, inmediatamente los fariseos dicen, este no puede venir de Dios, porque si viniera de Dios respetaría el sábado. Jesucristo hace los milagros justamente para demostrar una cosa, que Él es dueño del sábado y que por lo tanto Él es Dios. Y así dice Jesucristo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Y lo mismo respecto de la ley que ningún profeta podía tocar y que Jesucristo se atreve a decir, hasta ahora se les ha dicho, la ley esto y la ley lo otro, pero yo les digo, y se atreve realmente a reformar la ley. Jesucristo constantemente está expresando la conciencia que tiene de ser Dios. Es cierto que no quiso llamarse Mesías, porque el concepto de Mesías en aquel tiempo tenía una carga política nacionalista. Los judíos estaban esperando que llegara, que tomara la espada y los librara de Roma. Por eso Jesucristo prefiere llamarse Hijo del Hombre, según la profecía de Daniel, para significar que ciertamente Él era el Mesías, pero un Mesías trascendente, que como el Hijo del Hombre viene del cielo, aparece sobre la nube, lugar exclusivo de Dios, y viene a redimir a toda la humanidad. Y este hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo dice lo siguiente en el Evangelio de Juan, si no me crees a mí por lo que yo les digo, al menos creerlo por los milagros que yo hago y que jamás nadie ha realizado entre nosotros. Cristo resucitado, Cristo justamente nos ha traído la victoria definitiva sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el peso del mal. Cristo ha ido a la cruz a vencer el pecado y la muerte, con su entrega al Padre y resucitado por el Padre. Nos ha sacado de este destino y del peso de nuestros pecados, y del peso de la muerte y del peso del mal. De tal manera que con Cristo sí que realmente podemos vencer el peso del destino y podemos dar lo mejor de nosotros mismos, venciendo el pecado con su gracia, quitando el miedo a la muerte y dando lo mejor de nosotros mismos